Era un martes cualquiera, de esos días donde el sol cae con pereza sobre las calles empedradas del centro, donde la gente camina rápido, con la mirada fija en el celular, sin ver realmente lo que pasa a su alrededor. Un martes donde todo parece normal, hasta que deja de serlo. Ella llegó caminando despacio, muy despacio, como si cada paso le costara más de lo que debería. Llevaba un vestido azul marino, limpio pero desgastado en los bordes, un bolso de tela colgado del hombro, zapatos negros que alguna vez fueron elegantes, y en la mano un sobre manila, doblado por la mitad, como si lo hubiera guardado y sacado 1000 veces. Su nombre era Esperanza. Esperanza Morales, 72 años, nacida en un pueblo que ya no aparece en los mapas, criada entre el campo y la fe, y ahora parada frente a un edificio que parecía demasiado alto, demasiado brillante, demasiado ajeno. El edificio era de esos que uno ve en las revistas, vidrio oscuro que refleja las nubes, puertas giratorias que parecen no terminar nunca, lobby con piso de mármol tan pulido que puedes ver tu reflejo, un lugar donde el aire huele a perfume caro y a silencio forzado. Esperanza se detuvo frente a la entrada, respiró hondo y entró. El portero la vio de inmediato, claro que la vio. Desde su escritorio, detrás del mostrador de recepción, él lo veía todo. Era su trabajo, vigilar, filtrar, decidir quién entra y quién no. Su nombre era Rodrigo, 40 años, uniforme impecable, azul oscuro con detalles dorados, corbata perfectamente anudada, zapatos brillantes como espejos y una expresión que había perfeccionado con los años. Esa expresión que dice, te estoy evaluando. Esperanza caminó hacia el mostrador. El sonido de sus zapatos resonaba contra el mármol. Cada paso parecía más fuerte de lo necesario, como si el edificio quisiera que todos supieran que ella estaba ahí. Rodrigo no se movió, ni siquiera levantó la mirada de la pantalla de la computadora. Esperanza llegó al mostrador, se detuvo, esperó. Pasaron 5 segundos, 10, 15. Rodrigo seguía mirando la pantalla, como si ella no existiera. Esperanza carraspeó suavemente. Disculpe. Rodrigo levantó la mirada, pero no como uno mira a una persona, sino como uno mira algo que interrumpe, algo fuera de lugar. Sí, dijo, con un tono que no llegaba a ser grosero, pero tampoco amable. Esperanza abrió el sobre manila, sacó un papel doblado, lo desdobló con cuidado como si fuera algo sagrado. Vengo a una cita, piso 12, oficina 1204. Rodrigo miró el papel, luego la miró a ella, de arriba a abajo, rápido, pero no tanto como para que ella no lo notara. ¿Tiene identificación?, preguntó. Esperanza asintió. Sacó su credencial del bolso, una credencial vieja, con la foto descolorida. La colocó sobre el mostrador. Rodrigo la tomó, la miró, la volteó, la miró de nuevo. ¿Y la cita es con quién? Con el licenciado Vargas. ¿Tiene alguna confirmación, algún correo? Esperanza parpadeó. Me dijeron que viniera hoy, a las 3 de la tarde. ¿Quién le dijo? La secretaria del licenciado. ¿Y tiene el nombre de la secretaria? Esperanza. Dudó. No lo anoté. Rodrigo suspiró. Uno de esos suspiros largos que dicen más que 1000 palabras. Señora, necesito que entienda algo. Este es un edificio corporativo. No podemos dejar pasar a cualquiera sin verificar. Cualquiera. La palabra quedó flotando en el aire, como humo, como veneno. Esperanza sintió como algo se apretaba en su pecho, pero no dijo nada. «Puedo llamar arriba», dijo ella, con voz tranquila, «para confirmar». «No es necesario», respondió Rodrigo, sin mirarla. «Déjeme revisar el sistema». Comenzó a teclear en la computadora, despacio, demasiado despacio, como si cada tecla requiriera un esfuerzo inmenso. Esperanza esperó, de pie, con el bolso en el hombro, con el sobre en la mano, con la dignidad intacta, pero pesada. Detrás de ella, el lobby seguía vivo. Gente entraba y salía, ejecutivos con trajes oscuros y maletines de cuero, mujeres con tacones altos y lentes de sol. Todos pasaban sin detenerse. Todos eran saludados, con una sonrisa, con un buenos días automático pero cordial. Todos menos ella. Rodrigo seguía tecleando, pero sus ojos no miraban la pantalla. Miraban hacia otro lado, hacia la puerta, hacia el reloj, hacia cualquier parte, menos hacia Esperanza. ¿Ya encontró algo?, preguntó ella después de un minuto eterno. «Estoy buscando, señora. Tenga paciencia». Paciencia. Esa palabra que siempre se le pide a quien no tiene otra opción. Esperanza respiró hondo. Miró alrededor. Vio a un hombre joven acercarse al mostrador. Traje gris, cabello engomado, teléfono en la mano. Rodrigo levantó la mirada de inmediato. «Buenas tardes, señor Castillo. ¿Cómo le va?» «Bien, Rodrigo. Gracias. Voy al piso 8. Con permiso. Adelante». El hombre pasó sin mostrar nada, sin identificación, sin confirmación, sin preguntas. Esperanza lo vio alejarse y sintió cómo algo se rompía dentro de ella, pero no dijo nada. Todavía no. Rodrigo volvió a mirar la pantalla. «Señora, no veo ninguna cita registrada a su nombre, pero me citaron. Aquí está la dirección. Piso 12, oficina 1204.
Tal vez se equivocó de día, no me equivoqué. O tal vez la cita fue cancelada y no le avisaron. Nadie me avisó nada. Rodrigo se inclinó ligeramente hacia adelante. Bajó la voz, como si lo que fuera a decir fuera un secreto, como si fuera una confidencia. Señora, le voy a ser sincero. Este no es un lugar donde cualquiera puede entrar así como así. Aquí vienen profesionales, gente que trabaja en empresas importantes. No sé quién le dio la dirección, pero creo que hubo un malentendido. Esperanza lo miró fijamente. No hubo ningún malentendido. Mire, yo solo intento ayudarla. No quiero que pierda su tiempo. Si no está en el sistema, no puedo dejarla pasar. Son las reglas. ¿Y las reglas no aplican para todos? Rodrigo frunció el ceño. Perdón, ese señor que acaba de pasar no le pidió nada. Él es inquilino del edificio. Yo lo conozco, pero no le pidió identificación, porque no era necesario. ¿Y cómo sabe que yo no tengo una cita real? Rodrigo se enderezó. Su rostro cambió. Ya no era neutral, ya no era profesional. Era otra cosa, algo más duro, algo más frío. Señora, le pido que no haga esto más difícil de lo que tiene que ser. Si quiere, puede dejar un recado y yo se lo hago llegar al licenciado Vargas. Pero no puedo dejarla subir sin autorización. Esperanza cerró los ojos. Solo un segundo, pero fue suficiente para que toda una vida pasara por su mente. Todas las veces que la hicieron esperar, todas las veces que la trataron como si no importara, todas las veces que tuvo que demostrar que tenía derecho a estar donde estaba, todas las veces. Abrió los ojos y habló, con una voz que ya no temblaba, que ya no pedía permiso. Llame arriba, por favor, llame a la oficina 1204 y pregunte si Esperanza Morales tiene una cita hoy a las 3 de la tarde. Rodrigo la miró y por primera vez algo pareció moverse detrás de sus ojos, algo parecido a la incomodidad. Tomó el teléfono, marcó, esperó. Oficina del licenciado Vargas, habla Rodrigo de recepción. Tengo aquí a una señora que dice tener una cita, Esperanza Morales. Pausa. Ajá, pausa. Entiendo. Pausa. Sí, gracias. Colgó. Y cuando volvió a mirar a Esperanza, su rostro había cambiado por completo. Ya no había arrogancia, ya no había frialdad, solo vergüenza, pura, incómoda, evidente vergüenza. Puede pasar, dijo, en voz baja. Piso 12. Los elevadores están a la derecha. Esperanza asintió. No sonrió. No dijo gracias. Solo tomó su credencial, guardó el papel en el sobre y caminó hacia los elevadores. Rodrigo la vio alejarse y bajó la cabeza. Pero esta no es solo la historia de Esperanza, es la historia de lo que pasó después. Porque cuando Esperanza subió al piso 12, cuando llegó a la oficina 1204, cuando tocó la puerta y le abrieron con una sonrisa, cuando le ofrecieron asiento y le sirvieron café, cuando el licenciado Vargas le estrechó la mano y le dijo, «Qué gusto tenerla aquí, señora Morales. Gracias por venir». En ese momento, ella supo algo. Supo que no había llegado allí por casualidad. Supo que no era una cita más. Supo que lo que estaba por suceder cambiaría todo. Pero para entender eso, hay que volver atrás, muy atrás, a un momento que Esperanza nunca olvidó. Un momento que la persiguió durante 50 años. Era 1973. Esperanza tenía 22 años. Vivía en un pequeño pueblo del sureste, un lugar donde todos se conocían, donde las casas eran de adobe y los caminos de tierra, donde la vida era dura, pero simple. Ella trabajaba como empleada doméstica, en la casa de una familia adinerada, los Mendoza. Don Arturo Mendoza era dueño de varias tierras. Su esposa, doña Carmen, era una mujer elegante, de esas que nunca salían sin sombrero, y su hijo, Julián, tenía 18 años. Estudiaba en la capital. Venía al pueblo solo en 1906. Ya vacaciones. Esperanza limpiaba la casa, lavaba la ropa, preparaba la comida y cuidaba a Julián cuando él estaba allí, no porque él lo necesitara, sino porque doña Carmen se lo pedía. Esperanza, asegúrate de que Julián coma bien. Esperanza, que Julián no se quede despierto hasta tarde. Esperanza, cuida a mi hijo. Y ella lo hacía, con dedicación, con respeto, con cariño incluso, porque Julián no era como sus padres. Él le hablaba, le preguntaba cosas. ¿Dónde eres, Esperanza? ¿Qué te gusta hacer cuando no estás trabajando? Más Saumarisa, ¿alguna vez has pensado en estudiar? Y ella le respondía, con timidez al principio, con confianza después, porque Julián la trataba como persona, no como empleada. Pero una tarde de julio, todo cambió. Esperanza estaba en la cocina, lavando los trastes del almuerzo. Escuchó voces en la sala, voces alteradas, gritos. Don Arturo gritaba, doña Carmen lloraba y Julián hablaba con una voz que Esperanza nunca le había escuchado. Una voz rota, desesperada. No lo voy a hacer, no voy a dejar que destruyan su vida. Tú no tienes idea de lo que estás diciendo, gritó don Arturo. Esa muchacha te arruinará, a ti y a toda esta familia. Esperanza dejó de lavar, se quedó quieta, escuchando. No es una muchacha cualquiera, papá. Es alguien importante.
importante para mí. Es una indígena, una cualquiera. ¿Qué va a decir la gente cuando se enteren? ¿Qué van a decir mis socios? ¿Qué van a decir en la capital? Silencio, un silencio denso. Me importa un carajo lo que digan, dijo Julián con la voz temblando. Yo la amo. Y entonces doña Carmen soltó un sollozo. Hijo, por favor, piensa en tu futuro. Piensa en todo lo que hemos hecho por ti. No tires tu vida por una muchacha que ni siquiera no terminó la frase. Pero Esperanza entendió perfectamente. Julián estaba enamorado de una joven del pueblo, una joven de piel morena, de origen indígena, de familia humilde. Y sus padres lo consideraban una desgracia. Esperanza sintió cómo algo se revolvía en su estómago. No era sorpresa, era tristeza, porque ella sabía cómo terminaban estas historias. Siempre terminaban igual. 3 días después, Julián desapareció. No avisó, no se despidió, solo se fue. Doña Carmen le dijo a Esperanza que había regresado a la capital, que tenía exámenes, que volvería pronto, pero nunca volvió. La joven del pueblo, aquella de quien Julián estaba enamorado, también desapareció. Algunos decían que se había ido a la ciudad, otros decían que la habían mandado lejos, con familia. Esperanza nunca supo la verdad, pero sí supo algo más, algo que descubrió por accidente. Una tarde, mientras limpiaba el estudio de don Arturo, encontró una carta. Estaba escondida entre los libros de contabilidad. Una carta escrita por Julián, dirigida a sus padres. Esperanza no debía leerla, lo sabía, pero algo la impulsó, algo más fuerte que la razón. La leyó, y lo que leyó le heló la sangre. Julián confesaba que la joven estaba embarazada, que él quería casarse con ella, que no le importaba lo que dijeran, que haría lo correcto, y que si sus padres no lo aceptaban, él se iría para siempre. Esperanza volvió a guardar la carta exactamente donde la encontró, y nunca dijo nada. Pero durante las semanas siguientes, vio cómo doña Carmen se volvía más distante, cómo don Arturo pasa horas encerrado en su estudio, cómo los dos hablaban en susurros, y cómo poco a poco el nombre de Julián dejó de mencionarse, como si nunca hubiera existido. Esperanza dejó de trabajar para los Mendoza 6 meses después, no porque la corrieran, sino porque ya no soportaba estar allí, ya no soportaba ver la hipocresía, la crueldad disfrazada de decencia, el racismo envuelto en buenas maneras. Se fue del pueblo, se fue a la ciudad, trabajó en casas, en restaurantes, en lo que fuera, se casó, tuvo hijos, vio pasar los años y nunca volvió a saber de los Mendoza, hasta ahora, porque la cita que Esperanza tenía ese martes no era casual, era con el licenciado Vargas, un abogado especializado en casos de herencias, y el motivo de la cita era simple pero devastador. Julián Mendoza había muerto 3 meses atrás, a los 68 años, solo, sin hijos reconocidos, sin esposa, y en su testamento había dejado algo inesperado, algo que nadie vio venir. Una cláusula que decía: busquen a la hija de Luz Marina Cardoso. Ella tiene derecho a saber quién fue su padre, y tiene derecho a lo que le corresponde. Luz Marina Cardoso, la joven del pueblo, aquella que amaba a Julián, aquella que desapareció, y su hija. Una hija que Julián nunca conoció, una hija que creció sin saber quién era su padre, una hija que ahora, 50 años después, tenía nombre, tenía apellido, tenía herencia, y Esperanza estaba allí porque el licenciado Vargas la había localizado, porque ella era la única que podía confirmar la historia, la única que había estado allí, la única que sabía la verdad. Esperanza escuchó todo esto sentada en una silla de cuero, con una taza de café frío en las manos, con lágrimas corriendo por sus mejillas. El licenciado Vargas le mostró documentos, fotos, cartas. Julián había pasado toda su vida buscando a Luz Marina, pero nunca la encontró, porque ella murió joven, a los 30 años, de una enfermedad que nunca fue tratada, dejando a su hija sola. Una hija que creció en el olvido, que nunca supo que su padre la buscó, que nunca supo que él la amó antes de conocerla. Y Esperanza, al escuchar todo esto, entendió algo. Entendió que la humillación que vivió abajo en el lobby no fue solo racismo cotidiano, fue un recordatorio de que, incluso ahora, incluso después de tantos años, hay muros invisibles, muros que te dicen que no perteneces, que no importas, que no mereces respeto. Pero también entendió otra cosa, entendió que estaba allí por una razón, para cerrar un círculo, para darle voz a una historia que estuvo callada 50 años, para hacer justicia, aunque fuera tarde, aunque fuera dolorosa. Cuando Esperanza salió de la oficina eran casi las 5 de la tarde. El sol comenzaba a bajar. El lobby estaba más tranquilo. Rodrigo seguía en su puesto, pero cuando la vio salir del elevador, desvió la mirada. No la saludó, no le dijo nada, solo bajó la cabeza. Esperanza caminó despacio hacia la salida, con el sobre manila ahora lleno de documentos, con el peso de una historia que ya no era solo suya. Y antes de cruzar las puertas giratorias, se detuvo.
detuvo, volteó, miró a Rodrigo, y él, sintiendo la mirada, levantó los ojos. Se encontraron. Por un segundo, solo un segundo, pero fue suficiente. Esperanza no dijo nada. No hacía falta, porque a veces las palabras sobran. A veces basta con existir, con estar ahí, con no desaparecer. Salió del edificio, y el portero, Rodrigo, se quedó sentado, con la cabeza baja, con la vergüenza pesándole más de lo que nunca imaginó, porque ese día entendió algo que quizás ya sabía, pero que nunca había sentido de verdad, que el respeto no es un favor, que la dignidad no se gana, que todos, absolutamente todos, merecen ser tratados como humanos, sin excepciones, sin filtros, sin prejuicios. 3 semanas después, Esperanza volvió a ese edificio, esta vez acompañada de una mujer de 45 años, una mujer de piel morena, ojos profundos y una mirada que parecía perdida. Su nombre era Elena Cardoso, hija de Luz Marina, hija de Julián, heredera de una fortuna que nunca supo que existía, heredera de un apellido que le fue negado, heredera de una historia que por fin salía a la luz. Rodrigo las vio entrar, y esta vez, sin que nadie se lo pidiera, sin que nadie lo obligara, se puso de pie, salió de detrás del mostrador y las saludó con respeto, con la voz clara, con la mirada firme. «Buenas tardes, señoras. Bienvenidas». Esperanza asintió. Elena no dijo nada, solo miró alrededor, con los ojos llenos de preguntas, y de miedo, y de esperanza. Subieron al piso 12, y allí, en esa oficina iluminada por la luz de la tarde, Elena firmó los papeles que le devolvían su identidad, que le devolvían su historia, que le devolvían lo que siempre debió ser suyo. Y Esperanza, sentada a su lado, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. No porque todo estuviera bien, no porque el mundo hubiera cambiado, sino porque por una vez la justicia llegó. Tarde, dolorosa, imperfecta, pero llegó. Esa noche, Esperanza volvió a su casa, una casa pequeña, en un barrio humilde con paredes de concreto y techo de lámina. Se sentó en su silla de siempre, frente a la ventana, con una taza de té caliente en las manos, y miró la calle. La misma calle que había visto durante años, pero ahora la veía diferente, porque ahora sabía algo. Sabía que su vida no había sido en vano, que su testimonio importó, que su presencia cambió algo, y que, aunque nadie lo supiera, aunque nadie lo recordara, ella había sido parte de algo más grande, de una historia de amor que el racismo intentó destruir, de una familia que el clasismo intentó dividir, de una justicia que el tiempo intentó borrar, pero que, al final, sobrevivió, porque las historias sobreviven, siempre sobreviven, aunque tarden 50 años, aunque duelan, aunque nadie las cuente, sobreviven. Y Esperanza, esa mujer mayor de vestido azul marino y zapatos gastados, lo sabía mejor que nadie, porque ella misma era una sobreviviente, no solo de la pobreza, no solo del racismo, no solo de la invisibilidad, sino de la vida misma. Y eso, en un mundo que intenta borrarte, es un acto de resistencia, un acto de valentía, un acto de dignidad pura. Rodrigo también volvió a su casa esa noche, pero no durmió bien. No pudo, porque cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de Esperanza, veía la forma en que lo miró, sin odio, sin resentimiento, solo con tristeza. Y eso, de alguna manera, dolía más, porque el odio se puede justificar, el resentimiento se puede entender, pero la tristeza es otra cosa. La tristeza es la evidencia de que algo se rompió y que quizás ya no tiene arreglo. Rodrigo pensó en renunciar, lo pensó en serio, pero no lo hizo, porque sabía que huir no resolvería nada, que cambiar de trabajo no borraría lo que hizo, lo que permitió, lo que fue. Así que decidió algo más difícil, decidió quedarse y cambiar, no de la noche a la mañana, no con grandes gestos, sino con pequeñas decisiones, con cada persona que llegara al lobby, con cada mirada, con cada palabra, porque si algo aprendió ese día es que el respeto se construye uno a uno, sin excepciones, sin atajos, sin prejuicios. Y aunque nunca volvió a ver a Esperanza, nunca la olvidó, porque hay encuentros que te marcan, que te rompen, que te obligan a mirarte al espejo y a no reconocer lo que ves, y ese fue uno de ellos. Elena, por su parte, tomó la herencia, no toda, solo una parte, el resto lo donó a organizaciones que trabajaban con mujeres indígenas, con madres solteras, con personas que, como su madre, fueron olvidadas, borradas, invisibilizadas. Y en su primera entrevista pública, cuando le preguntaron por qué, ella respondió algo que Esperanza nunca olvidó. Dijo: porque mi madre no tuvo la oportunidad de elegir, yo sí, y elijo que su historia importe. Y esa frase, esas palabras simples,
resonaron en todo el país, porque tocaron algo profundo, algo que muchos sentían pero no sabían cómo expresar, la necesidad de justicia, no solo legal, sino moral, humana, la necesidad de que las historias olvidadas sean contadas, de que los nombres borrados sean recordados, de que las vidas invisibles sean vistas, por fin. Y así, lo que comenzó como un martes cualquiera, en un lobby cualquiera, con un portero cualquiera y una mujer mayor cualquiera, se convirtió en algo más, en un recordatorio de que ninguna vida es ordinaria, de que ninguna historia es pequeña, de que detrás de cada rostro hay un universo entero, de dolores, de amores, de luchas, de resistencias, y que cuando negamos el paso a alguien, cuando bajamos la voz, cuando desviamos la mirada, no estamos solo siendo groseros, estamos negando su humanidad, estamos borrando su existencia, estamos perpetuando un sistema que decide quién importa y quién no, basado en el color de la piel, en el dinero, en el apellido, en el código postal, en cosas que no deberían importar, pero que importan, porque así lo hemos decidido, porque así lo hemos permitido, porque así lo hemos normalizado. Y tal vez, solo tal vez, si más personas como Rodrigo se detuvieran a pensar, si más personas como Esperanza se negaran a desaparecer, si más personas como Elena exigieran lo que es suyo, entonces quizás algo cambió y haría. No todo, no de inmediato, pero algo, porque el cambio no llega de golpe, llega de a poco, con cada pequeña decisión, con cada pequeño gesto, con cada pequeña resistencia. Y eso, aunque parezca poco, es todo. Esperanza murió 2 años después, en paz, rodeada de su familia, con la certeza de que su vida tuvo sentido. En su funeral, Elena leyó una carta que Esperanza le había escrito, que nunca le entregó en vida, pero que dejó guardada, con instrucciones claras. La carta decía: querida Elena, no sé si alguna vez leerás esto, no sé si importa, pero necesito que sepas algo. Tu madre fue valiente, más valiente de lo que nadie supo, y tú llevas esa valentía en la sangre. No dejes que el mundo te diga lo contrario, no dejes que te hagan invisible, porque tú existes y eso basta, siempre bastará. Y cuando Elena terminó de leer, el silencio en la iglesia fue absoluto, porque todos, absolutamente todos, entendieron algo, que Esperanza no solo había sido testigo de una historia, había sido parte de ella, había sido puente, había sido voz, había sido memoria viva, y ahora, aunque ya no estuviera, su legado permanecía, en cada palabra, en cada documento, en cada verdad rescatada del olvido. Rodrigo se enteró de la muerte de Esperanza por casualidad, leyendo el periódico, un obituario pequeño, casi imperceptible, pero él lo vio y sintió algo quebrarse dentro de él. Fue al funeral, sin avisar, sin ser invitado, se quedó atrás, en la última banca, escuchó la carta, y cuando salió tenía los ojos rojos, no habló con nadie, no se acercó a la familia, solo se fue. Pero desde ese día cambió algo en él, algo que era imposible de medir, pero fácil de notar. Empezó a sonreír más, a saludar a todos por igual, a mirar a los ojos, a tratar a cada persona que entraba al edificio como si fuera importante, porque lo era, y aunque nadie le preguntó por qué, aunque nadie lo notó realmente, él sabía que llevaba una deuda que nunca podría pagar, pero que al menos podía honrar con cada gesto, con cada día, con cada oportunidad de ser mejor. Y así termina esta historia, no con justicia perfecta, no con redención completa, no con finales felices para todos, porque la vida real no es así. La vida real es complicada, dolorosa, injusta, pero también es resistente, y a veces, solo a veces, permite que la verdad salga a la luz, que los olvidados sean recordados, que los invisibles sean vistos. Y eso, aunque parezca poco, aunque llegue tarde, aunque duela, es suficiente, porque significa que no todo se pierde, que no todo se olvida, que no todo se borra, y que mientras haya alguien dispuesto a contar la historia, a sostener la memoria, a defender la dignidad, habrá esperanza, siempre habrá esperanza. Porque esperanza no es solo un nombre, es una promesa de que pase lo que pase, las historias sobreviven, y con ellas sobrevivimos todos.